Hola, empezamos con la unidad uno del curso de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático. En esta primera unidad vamos a ver los conceptos más básicos de lo que es minería de datos, ciencia de datos, que darán lugar un poco a las técnicas también de aprendizaje automático que veremos en las siguientes unidades. En esta primera unidad tiene 4 partes. La primera parte veremos un poco esta sopa de letras en la que nos encontramos hoy en día a la hora de hablar de análisis de datos, términos como Big Data, como Data Mining, Data Science y sus correspondientes traducciones al castellano. Y una cantidad de términos asociados como Business Intelligence, inteligencia de negocio. Luego pasaremos a ver varios ejemplos y veremos esta diferencia sobre todo entre minería de datos y ciencia de datos, sobre todo si se parte, se parte de un objetivo y a partir de ese objetivo se buscan qué datos y qué modelos pueden conseguir ese objetivo y viceversa. Se parte de unos datos y a partir de ahí se busca cuál puede ser el valor de esos datos, buscando modelos, patrones que se pueden aplicar a distintos ámbitos. Esas son las dos perspectivas principales. Luego entraremos a ver en esta unidad lo que son las metodologías y las fases del proceso de extracción de conocimiento a partir de datos. Y por último veremos una serie diferenciaremos entre tareas y técnicas, que es fundamental. Hay bastante confusión a veces a la hora de distinguir unas y otras. Y las herramientas, entre ellas algunas que vamos a usar, como el R y el Weka. Bueno, pues como os comentaba, existe una variedad de términos en los últimos años, o algunos más tradicionales, como el término análisis de datos, términos más modernos como ciencia de datos, términos que ya están bien asentados como minería de datos o inteligencia de negocio, business intelligence en inglés, términos más académicos como extracción de conocimiento a partir de datos y luego pues todo el mundo de Big Data, que en los últimos 3 4 años oímos hablar ya no solo a nivel técnico, sino a nivel popular o incluso en el periódico, en los medios de comunicación en general. Bueno, lo que todas estas áreas y los términos asociados en realidad juegan alrededor de algo bastante simple. Es, la idea de convertir datos en conocimiento. Es decir, tenemos unos datos de partida y lo que queremos obtener conocimiento. Ese conocimiento, evidentemente, es un conocimiento que debe ser útil, que nos debe ayudar a tomar mejores decisiones. Ese es el objetivo final de todo este proceso. Esto parece muy sencillo, lo que vamos a tener que tratar en algún momento es que son esto de los datos, que es el conocimiento que hace que difiera una cosa de otra y sobre todo este proceso que es el que transforma los datos en conocimiento. De todo esto va a ir el curso del que vamos a tratar. Y volviendo un poco con los términos, por clarificar, pues podemos decir que el término de minería de datos está más asociado a las herramientas, a la inteligencia de negocio. Hay un objetivo de negocio que queremos resolver. Pues, por ejemplo, quiero reducir las colas en un supermercado, pues pienso que si ajustara mejor los turnos, pues tendría menos colas en un supermercado. Y lo que puedo pensar es que para tener mejores recursos, ajustar mejor los recursos, lo que podría tener es una mejor previsión de cuándo me van a venir los clientes. Ese objetivo de reducir colas se convierte en un objetivo de minería de datos, que es predecir cuándo van a venir los clientes. Si yo soy capaz de predecir cuándo van a venir los clientes con cierto grado de acierto, yo puedo ajustar mejor mis recursos y reducir colas. Es decir, a partir de un objetivo claro de negocio, llevo un objetivo de minería de datos que luego resuelvo a partir de datos. En ciencia de datos, digamos que la perspectiva es un poco más explorativa. Yo tengo unos datos de partida e intento ver a ver si hay alguna cosa sorprendente en ellos. Conociendo el dominio donde provienen esos datos, veo a ver si hay algo que me llama la atención o veo que puedo darle un valor diferente a esos datos para lo que se estaban utilizando. Es decir, intento mejorar procesos, intento buscar ventajas competitivas a partir de los datos, que pueden ser los datos de mi organización o pueden ser datos externos, y hablaremos de esto.
Esas son las dos perspectivas básicas que vamos a tratar en el curso. Pero luego hay unos términos relacionados que también comentaremos en algún momento, pues los términos sobre todo de análisis de datos inteligente. La palabra inteligente no la usaremos, pero bueno, hoy en día prácticamente se intenta lo que es análisis de datos y muchas veces se habla de análisis predictivo, que el análisis predictivo simplemente es una parte de todo el análisis de datos que se puede hacer. En este curso, que es muy introductorio, vamos a centrarnos más en lo que son modelos predictivos, modelos supervisados, pero a lo largo del máster veréis también modelos descriptivos, como pueden ser, por ejemplo, redes de asociación o clustering, otro tipo de técnicas. Y luego una de las cosas que vamos a tratar ahora brevemente es el tema de Big Data. El Big Data prácticamente en estos momentos ya está en la sopa o está en todos los sitios. Y ahora clarificaremos un poco que no es lo mismo, que Big Data incluye más cosas y hay cosas que, por ejemplo, no son de Analytics dentro de Big Data. Y se supone también que son datos con un volumen grande y con ciertas características, las famosas Vs del Big Data. Y por último, un término más clásico, sobre todo relacionado al proceso, que es la extracción de conocimiento a partir de datos, que yo creo que simplifica la transparencia anterior que hemos visto, esta conversión de los datos en conocimiento. Ya para un poco por clarificar un poco más el tema de Big Data, que llama mucho la atención, pues, por ejemplo, porque tiene muchas áreas profesionales y hay mucho perfil profesional en ese término, muchas empresas que están ofreciendo servicios de Big Data. Hay una parte de estructura, sobre todo el tema de Hadoop, el tema de Spark, el tema de MapReduce. Es decir, una parte, por ejemplo, que es que yo puedo distribuir los procesos de análisis en clusters, que digamos bueno, es una parte más de infraestructura que es necesaria en ciertos ámbitos, pero que nosotros no vamos a tratar aquí. Aquí vamos a centrar un poco en la parte de análisis, más independiente de cómo tienes que organizar todo eso por debajo, que se puede ver en otras asignaturas más avanzadas o incluso se puede trabajar de cómo, se puede hablar de cómo trabajar con grandes volúmenes de datos sin realmente tener que hacer un análisis. Entonces hablaremos de Big Data, pero no estamos hablando de análisis. Entonces yo creo que esta imagen que vemos aquí, en la que realmente hay una parte de Big Data importante que se dedica al análisis, y luego hay una parte de Data Science que se dedica al análisis que no trata con volúmenes grandes. Veremos muchas aplicaciones, pues son volúmenes de datos que nos caben en un lápiz USB. Son válidos o que podemos hacer muestreo, podemos hacer muchas cosas para no tener que trabajar con grandes volúmenes de datos para cualquier aplicación de ciencia de datos o incluso de minería de datos. Y ya finalmente, para acabar, ellos querría un poco centrar, porque lo que es la ciencia de datos, lo que es la minería de datos, incluso el aprendizaje automático, lo veis en la parte de arriba, están rodeados de una serie de disciplinas en las que en un momento dado pues, tendremos que tomar ideas, pues, evidentemente de estadística, de computación, de programación, de sistemas de información, de investigación apelativa, pero también de gestión, de negocio, incluso de comportamiento social. Pues, por ejemplo, cuando hablemos de analizar redes sociales, pues al final pues lo que hay detrás es un comportamiento social, pero fijaros que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, los datos que queremos analizar son datos que en el fondo provienen de personas. Esas personas que reflejan el comportamiento de personas desde una gran ciudad, cuando estamos hablando de smart cities, o un negocio particular. Es decir, al final lo que estamos registrando, lo que estamos capturando y ese volumen de datos que tenemos, al final lo que recoge son comportamientos humanos. Entonces, toda esta parte de comportamiento social también es importante. No es que vayamos a entrar en detalle, pero hay que tener en cuenta siempre pensar que los datos provienen de comportamientos humanos, ya sean tomados por nuestros dispositivos de cualquier otra manera. Entonces, podríamos decir que lo que vamos a ver en este curso está centrado, lo que es de ciencia de datos y minería de datos, está centrado alrededor de estas 4 áreas. Negocio, lo que puede ser comportamiento general o económico, informática y estadística, matemáticas. Vamos a hacer más énfasis en las técnicas, por ejemplo, de Machine Learning, por ser un máster de inteligencia artificial,
que no tanto en técnicas estadísticas más tradicionales, aunque la barrera un poco cada día es más difusa, sobre todo cuando hablamos de modelos predictivos, entre lo que es aprendizaje automático y estadística. Digamos que una base importante es estadística en Machine Learning, en aprendizaje automático, y en estadística pues están abiertos a utilizar un montón de técnicas que se introdujeron en el ámbito de inteligencia artificial, como pueden ser redes neuronales, como pueden ser máquinas de vectores de soporte u otro tipo de técnicas, incluyendo los árboles de decisión, por ejemplo, que vamos a ver en este curso. Y bueno, con esto lo dejamos aquí, esta primera parte un poco para aclarar hemos aclarado la mayoría de términos relacionados que vamos a tratar en este curso.